Bienvenidos a este día a nuestro estudio de verano que hemos estado haciendo durante estas semanas. Hoy estaremos hablando acerca del conflicto. Estos son temas de los que hemos venido hablando y uno de estos creo que es muy importante, es el conflicto. Es un tema difícil de tratar a veces, diferentes personas o diferentes formas de tratar con el conflicto. Hoy quiero hablar de este tema porque el conflicto es una forma de ver también nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, por así decirlo. Los conflictos son parte de nosotros, estarán con nosotros, ¿verdad? Hablan mucho de quiénes, de qué somos, y también el conflicto, lo importante de los conflictos, quiero decir en este día, es que tenemos que meditar con quién, con quiénes, o con qué frecuencia y cómo resolvemos los conflictos. Porque son y serán siempre parte de nuestra existencia. Hay diferentes formas o maneras por las que tenemos conflictos. Tenemos conflictos por dinero, tenemos conflictos por horario de trabajo, por comida. Algunos han dicho, en la vida matrimonial hay muchos conflictos, ¿verdad? Y podemos entrar a muchas cosas como esas. Temas como la intimidad, temas como la comunicación. Creo que en esa área hay mucho que decir, pero no vamos a hablar de eso hoy. Hay conflicto en cuanto a creencias, en cuanto a política, en cuanto a religión, en cuanto a gustos. Todo el tiempo estamos en el medio de eso. Siempre vamos a tener conflictos con algo o con alguien. Cosas tan simples como si vivimos en un lugar muy frío, si vivimos en Alaska, si vivimos en el sur, vamos a tener conflicto con el clima quizás, ¿verdad? Constantemente estamos en conflicto. Los pobres decimos siempre que tenemos un conflicto porque el dinero no alcanza. Y los ricos pueden decir que tienen un conflicto porque sobra el dinero. Entonces, hay diferentes maneras de cómo ver este tema. Hay una lista entonces muy grande que podríamos hacer de qué cosas nos traen conflicto. Pero hoy vamos a hablar de las quizás más importantes y es el conflicto con otras personas. En el capítulo 4 de Santiago, la Biblia nos habla acerca de este tema y es lo que quiero que hablemos este día. ¿Qué nos dice la Biblia en realidad acerca del conflicto? ¿De dónde vienen los conflictos? Según el libro de Santiago, capítulo 4, y es un excelente capítulo de la Biblia, dice que el conflicto verdadero viene del corazón. Eso estaremos viendo este día. Entonces, en los primeros capítulos y en los primeros versículos de Santiago habla acerca de esto y nos da algunos versículos que nos exponen en realidad lo que es el conflicto y cómo tratar de solucionarlos bíblicamente. Así que vamos a ver a través de este pasaje lo que quiere decir. En el capítulo 4 de Santiago, versículo 1 empieza diciendo: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Entonces, Santiago empieza diciendo en el primer versículo, y yo leo este pasaje y me quedo, wow. ¿De dónde vienen los conflictos? Dice, ¿qué acaso no vienen de ustedes? En otras palabras, dice, los conflictos revelan en esencia quiénes somos, nuestra naturaleza caída, y está directamente relacionado con nuestra condición interna, está relacionado con lo que somos internamente, en vez de ser una circunstancia externa. En otras palabras, no es de lo que está de afuera hacia adentro, sino lo que está de adentro hacia afuera. Entonces, cuando consideramos un tema como este del conflicto, tenemos que considerar nuestro propio corazón. Y creo que esa es la más difícil parte de todo, considerar nuestro corazón. Entonces, entender la naturaleza del conflicto es muy importante. Y lo más importante es saber cómo resolver los conflictos que experimentamos. Hay excepciones en cuanto a conflictos y creo que tiene que ver, usualmente es cuando hay un deseo o una aspiración que no se alcanza. Eso trae un conflicto interno con nosotros, ¿verdad? Hacia nosotros mismos. Cuando no alcanzamos algo que queremos, cuando
cuando no soy tratado como debería ser tratado, cuando una persona no cumple las expectativas que yo tengo, ¿verdad? Pero cuando Santiago trata de describir aquí la perspectiva general de lo que es el conflicto, empieza diciendo aquí que es regularmente porque viene de nuestro corazón. Y la segunda parte, en el versículo 2, lo dice, que cuando desean algo y no lo consiguen, dice, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. No tienen porque no piden, perdón. No tienen porque no piden. Entonces ahí está. Desean algo, dice, no lo consiguen y entonces matan. Entonces está hablando de una persona que en su deseo de tener algo, en ese conflicto que tiene, llega al extremo de hacer algo tan fuerte como esto. Llevar a la guerra, dice, o hacer una riña con alguien. Entonces, estamos hablando de los conflictos ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de países, estamos hablando de un conflicto que lleva a alguien a cometer algo contra una persona. Cosas como esta. Otra vez empieza diciendo Santiago capítulo 4, versículo 1, que el conflicto empieza y tiene que ver con nuestro corazón. Está hablando directamente aquí. El corazón está implicado. La codicia habla de la envidia. En otras palabras, dice, está hablando de una realidad dentro de nosotros. El problema no está afuera, otra vez. El problema está adentro. Entonces, cuando leemos este pasaje de Santiago capítulo 4, está como, wow. Espérate, Santiago. Lo que queremos es saber cómo resolver los conflictos. Y lo que está diciendo, y lo que directamente dice, empezando en el capítulo 4, dice, el conflicto viene y empieza con nosotros en el corazón. Esa no es la respuesta que estábamos buscando. Que estamos hablando del conflicto, queremos saber, pero nadie de nosotros quiere escuchar nunca que de nosotros viene el conflicto. En otras palabras, ni de nosotros viene el deseo de saber o conocer, reconocer que el conflicto está en nosotros y que es una condición de nuestro corazón. No nos gusta que nadie nos indique estas cosas, ¿verdad? Y lo que queremos es cómo resolver los conflictos, pero Santiago está diciendo, bueno, esa es una condición de nuestro corazón. Entonces dice, cuando piden no reciben porque piden cosas malas o con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Wow. Entonces, otra vez Santiago está diciendo, trae conflicto a ustedes muchas cosas y mucho tiene que ver de la forma en que ustedes oran y la forma en que ustedes piden. Leí esto y me dejó atónito en realidad, que alguien dijo que todo conflicto pone en manifiesto que alguien ha fallado en buscar su mayor satisfacción en Dios. De alguna manera se han prometido a su corazón algo que Dios no necesariamente ha prometido. Y eso es una realidad. A veces tenemos un conflicto, incluso con Dios mismo, porque nosotros nos hemos hecho una idea de que queremos algo y no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, el conflicto puede venir a nosotros y eso crear conflicto con otras personas, con otras cosas, porque empieza otra vez, ¿dónde? En el corazón. Especialmente si tenemos un conflicto con Dios. Si tenemos un conflicto con Dios mismo, por supuesto que vamos a tener un conflicto con toda la gente. Es casi imposible decir, no tendremos conflicto con nadie. Está probado. Una persona que tiene conflicto con otra persona, muchas veces simplemente indica el estado de su corazón con Dios mismo. Se pone en evidencia. ¿Por qué? Porque muchas veces mis aspiraciones no están alineadas con la voluntad de Dios. No están alineadas y están divorciadas en realidad del propósito de Dios para mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy pidiendo algo, estoy deseando algo que en realidad no va con la voluntad de Dios. Y eso me trae un conflicto con Él. Mi corazón se hace duro, mi corazón se hace rebelde. Y si mi corazón se hace rebelde y se hace duro contra Dios, ¿qué podemos esperar hacia otras personas? Entonces, esta es una esencia de insatisfacción, quiere decir Santiago, aquí. Viene el conflicto en ustedes, porque viene de sus pasiones, de lo que están ustedes. Luego dices, porque desean algo y no lo tienen, ¿verdad? Llegan al punto de que matan, envidian y no pueden obtener lo que quieren y hacen riñas y hacen guerras y no tienen porque no piden. En otras palabras, dicen, no están pidiendo correctamente, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Una realidad para nosotros como creyentes es que jamás experimentaremos el gozo completo a menos que estemos en la voluntad
de Dios. Es imposible. Entramos en un capricho espiritual, por decir así. No es lo que me guía, no es lo que me motiva. Si Dios no es el que me guía y me motiva, cualquier otra cosa que me guíe y me motive, si no la obtengo, entro en un tiempo de capricho, por decir así. Entonces nos molestamos con Dios. Dios no me da esto, Dios no me oye, Dios no me escucha. Y si Dios no me oye, Dios no me escucha, tengo un conflicto con Dios mismo. De eso puede traer también amargura a nuestro corazón y tener conflicto con otras personas. Está probado esto. Es una condición del corazón. Entonces Pablo, el Santiago sigue diciendo aquí, en el versículo 3, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ahí está, para satisfacer sus propias pasiones. Wow. Estamos pidiendo algo simplemente para nuestra propia satisfacción. Y en el versículo 4 y 5, entonces dice que eso se convierte en un adulterio en contra de Dios. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Entonces, otra vez, el conflicto es parte de nosotros. Nosotros somos parte del problema. Y nosotros tenemos que buscar parte de la solución. Entonces, no habrá ninguna resolución, no habrá ninguna forma de arreglar ninguna clase de conflicto a menos que nuestro corazón esté alineado con Dios. ¿A dónde debo llevar mi corazón para alistarme a buscar una resolución? Tengo que llevar mi corazón a Dios. Debemos ir a Dios. Y en el versículo 6 lo pone muy en claro, dice, porque Él nos da mayor ayuda con su gracia. Nos da mayor ayuda con su gracia, dice. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primer paso para la resolución o crear la solución para un conflicto es la humildad. Aquí lo dice. Dios da gracia a los humildes, pero Dios siempre se ha opuesto a los orgullosos. Cuando tenemos un conflicto con algo o con alguien, realmente siempre buscamos recompensar la razón por la que estamos molestos. O tratamos de justificar la razón por la que nosotros estamos en conflicto con alguien. 100% del tiempo. Alguien me hizo algo, estoy molesto con esa persona. Oh, pero yo estoy molesto por esta razón. Estoy molesto con él, pero es que tú no sabes lo que me hizo. ¿Te das cuenta? Tratamos siempre de justificar nuestra actitud. Aunque nosotros tengamos la razón, aunque nuestros corazones estén bien, la Biblia nos dice que nuestra actitud debe ser diferente. Aun si hemos sido ofendidos, dice la Escritura, necesitamos entender que necesitamos perdonar para sanar nuestra alma. Y si es posible, dice, buscar a nuestro ofensor y pedir nosotros la reconciliación. Y eso es una parte muy difícil. Pero la única forma que viene sanidad a nuestros corazones, sanidad de parte de Dios. Entonces, el conflicto nos puede llevar a gastar nuestra energía en cosas como estas. Nos puede consumir el deseo de no querer arreglar las cosas, o nos puede consumir el deseo de querer solucionarlas y glorificar a Dios en todo. Y eso es humildad de lo que está hablando Santiago. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Desde el momento que ponemos nuestra confianza en Dios, desde el momento que nosotros creemos en Dios, los conflictos se pueden convertir en oportunidades para muchas otras cosas. Podemos tomar pasos prácticos cuando tenemos un conflicto. Podemos hacer cosas diferentes. Podemos verlo como una oportunidad en vez de verlo como un problema. Y se puede presentar en diferentes maneras. Por ejemplo, cuando tenemos conflicto puede ser una oportunidad perfecta para restablecer una comunicación, para mejorar una comunicación. En el capítulo 1 de Santiago, Santiago habla acerca de esto y nos dice
que en el versículo 19 dice que tenemos que estar listos para escuchar antes de hablar. Debemos estar listos para, ¿qué dice? Escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, es una oportunidad para crear comunicación, escuchar y hablar y no dejarnos vencer por la ira, está diciendo ahí. Puede ser una oportunidad para orar. Un conflicto puede traer una oportunidad para orar, una forma de buscar a Dios diferente. Tienes un conflicto con alguien o con algo, wow, crea una oportunidad para que tú busques a Dios en oración y buscar solución al problema. El salmista David habló en el Salmo 50 y dice, ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Está hablando de temas como estos, problemas, dificultades, conflictos. Un conflicto puede ser también una oportunidad perfecta para amar y perdonar. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9, dice esto: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Entonces está bien claro aquí. Estamos hablando con creyentes, con personas maduras. Tenemos un conflicto, puede ser una oportunidad para amar y perdonar. El mundo nos enseñó cosas diferentes. El mundo nos enseñó, el que te la hace, te la paga. El que te ofende, oféndelo de vuelta, para atrás, como dicen algunos. El que te lastima, lastima lo más fuerte. Ese es el corazón del mundo, pero nosotros no vamos con la corriente del mundo. Jesús nos enseñó diferente, a ser diferentes a como el mundo es. Entonces, un conflicto debe ser siempre una oportunidad de amar para nosotros. Como creyentes también puede ser una oportunidad para glorificar a Dios. Dios debe ser glorificado en todas las cosas. Increíble de pensar, pero cuando tenemos un conflicto, tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué propósito tiene esto? ¿Va a glorificar tu nombre lo que está pasando? Tenemos que pensar en esto también. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahí está. ¿Cómo enseñamos nosotros que somos discípulos de Jesús? Cuando hacemos algo diferente. Tenemos un conflicto con alguien, otra vez, el mundo nos dice cómo hacerlo. Jesús nos enseña lo contrario. Ustedes darán fruto y darán muestra que son mis discípulos cuando hacen algo diferente a lo que el mundo hace, ¿verdad? No nuestro deseo, sino el deseo de Dios. El deseo de Dios. Ahora, la pregunta viene, ¿qué hacemos entonces cuando hay conflicto dentro de la iglesia? Muy interesante. ¿Cómo manejamos los conflictos dentro de la iglesia? Hay muchas áreas donde puede haber conflicto en nuestras congregaciones. Una de ellas puede ser el conflicto por el pecado de alguien, otra puede ser el conflicto con el liderazgo y una es el conflicto entre creyentes. Creo que son las más comunes, ¿verdad? Pueden pasar, algunas dependiendo del problema pueden ser más grandes que las otras, pero creo que uno de los conflictos más grandes que siempre vamos a encontrar en la Biblia es cuando hay pecado. El pecado siempre trae conflicto. El pecado siempre ha traído conflicto delante de Dios y el pecado siempre va a traer conflicto dentro de la iglesia. Increíble. En la primera carta de Corintios, capítulo 5, habla de que había cierta forma de tratar con el pecado de ciertos miembros de la iglesia. Y Pablo, hablando en primera de Corintios 5, dice que deben juzgar, no tanto para juzgar a una persona, sino para restaurarla, confrontar a una persona por su pecado y llamarlo al arrepentimiento. En el versículo 11 de 1 Corintios 5 dice, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Está hablando acerca de su comportamiento. Entonces, Pablo está llamando a la iglesia a confrontar el pecado.
Esa es otra clase de conflicto, ¿verdad? Llamarle a alguien y decirle, hey, estás en un error, pero para restaurarlo. Y entonces dice, ¿cómo restaurar a ese hermano? ¿Cómo tratar de restaurarlo? Y en el capítulo 6 de Gálatas habla acerca de esto. Disciplinarlos, pero también restaurarlos. A veces los creyentes pueden tener conflicto con sus líderes, dependiendo de la política o la forma en que un líder se maneje, cosas de estas, ¿verdad? En la iglesia hubo problemas con esto. En el libro de Hechos capítulo 6, habla de que se realizó un problema entre la iglesia, donde no se estaban tratando bien a las viudas, y entonces tuvieron que hacer algo en favor del ministerio. Tuvieron que llamar a los diáconos para que ayudaran a servir las mesas, para que atendieran a las viudas, para que atendieran ese trabajo y los hermanos no perdieran el trabajo o no se desenfocaran de predicar la palabra de Dios. Entonces, hay formas y hay plataformas que las iglesias usan, que un líder puede usar y que a veces no siempre están aprobadas por la iglesia misma, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros como iglesia y como cuerpo oremos por nuestros líderes. Que Dios les dé sabiduría, que Dios les ayude. Y una forma de esa es llevar nuestras dudas y nuestras cuestiones a Dios. En vez de preguntar a otra persona, en vez de crear un chisme, en vez de crear un ambiente así pesado, tendríamos que orar por estas personas. En vez de recoger la opinión de todas las demás personas, quiero decir. Nuestro deber es orar por nuestro liderazgo. Y entonces así evitaremos problemas como estos. Queremos tener líderes, pastores generosos, amorosos, pero a veces nunca oramos por ellos. Los líderes siempre deben ser un ejemplo de servicio. Y creo que ese es el ejemplo más fuerte que tenemos de un líder. Su ejemplo de servir, de respetar a los demás, ¿verdad? Y eso también debe ser igual para la iglesia. La iglesia debe amar y respetar a sus líderes, lentos para acusarlos, sino orar por ellos, animarlos, ¿verdad? Cuando un líder quizás se equivoca, pregúntale a Dios, Señor, dime cómo debo tratar esto. Y tratarlo con amor, hacerlo con amor. Mateo habla acerca de esto, capítulo 18, cómo debemos tratar con conflictos entre los hermanos. Y por último es el conflicto que se crea entre creyentes con otras personas. Algunos de ellos surgen, otra vez, como dice Santiago, a causa del orgullo y del egoísmo. Algunos conflictos vienen por causa de ofensas de unos a otros, ¿verdad? Pero entonces nos da la Biblia ejemplos, y Jesús nos dio muchos ejemplos como estos, de que nosotros debemos procurar siempre la paz. Romanos capítulo 2 habla de esto, Colosenses capítulo 3 habla de esto. Debemos buscar y resolver los conflictos y siempre tratar de vivir en paz unos con otros. Tenemos que tener la actitud correcta del corazón. Lo acabamos de leer, capítulo 4 de Santiago. Dios, ¿qué dice? Se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Tenemos que tener la actitud correcta del corazón. Primeramente, ser mansos, humildes, perdonadores, pacientes. Todo esto lo encontramos, lo vimos en el libro de Efesios capítulo 4 hace algunos meses. Estamos hablando de la actitud de la iglesia unos a otros. Lo vemos en Santiago capítulo 1, capítulo 4. Parte importante es evaluar el conflicto. Y cuando digo evaluar el conflicto, no se trata tanto de poner en la mesa todos los errores de una persona y decir, aquí están todos los errores, en todo esto fallaste. O en todo esto me fallaste. Jesús dijo una parte muy importante en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Jesús dijo que nosotros como creyentes tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y antes de querer sacar la paja del ojo de nuestro hermano, tendríamos que sacar la viga que está en nuestro propio ojo. En otras palabras, considerarnos a nosotros mismos y considerar a nuestro hermano primeramente. Y yo creo que muy pocas veces hacemos eso. Muy pocas veces consideramos en el conflicto
¿qué sería de mí si yo estuviera en ese lugar? O ¿en qué área estoy fallando yo que soy igual que esta persona a la cual estoy juzgando? ¿O en qué área necesito yo mejorar en vez de señalar solamente las faltas de mi hermano? Ese es otro tema, ¿verdad? Pero necesitamos hacer eso, necesitamos evaluar parte del conflicto así. Ir directamente con una persona correcta y exponer si es una queja o algo, si es una cosa emocional, cosas como estas. La Biblia habla de cómo se pueden hacer estas cosas. A veces cuando tratamos de solucionar un conflicto, lo único que hacemos es, si no lo solucionamos bien, es aumentar la autodefensa de otra persona. Y eso tiene que ver a veces con la aproximación que tenemos hacia una persona cuando tenemos conflicto. Es bueno a veces clarificar las cosas y pedir perdón. Y esa es la parte más difícil, Cuando digo que la Biblia habla acerca de cómo solucionar problemas como estos, en Mateo, capítulo 18, verso 16, habla acerca de esto. Dice, cómo debe dirigirse a una persona y buscar un mediador a veces para solucionar el problema. Se trata de solucionar una vez, 2 veces y 3 veces, dice cómo hacerlo, ¿verdad? El objetivo aquí no es ganar la discusión, sino es llegar a la reconciliación con el creyente o con el hermano. Y eso solamente puede venir de tener un corazón humilde delante de Dios. El querer decir, no siempre voy a tener la razón. Incluso a veces, por causa del Señor, tenemos que ceder nuestra razón. Y eso es muy difícil de hacer. Pero si es necesario para resolver el conflicto, tendríamos que hacerlo. Es lo que el corazón de Jesús haría y es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No siempre para solucionar el conflicto y por bien de la iglesia y por bien de nosotros mismos y por bien de todos los que ven nuestro comportamiento y no diría yo por bien del evangelio, porque yo no creo que el evangelio se desprestigie, nos desprestigiamos nosotros, pero por bien de nuestra comunidad y de toda la iglesia, a veces tendremos que ceder. Los conflictos entonces se manejan mejor cuando se enfocan bien, cuando nos enfocamos en amar a la persona más que el conflicto, cuando tenemos una actitud correcta, cuando tenemos una actitud humilde y de oración, cuando nuestro deseo es restaurar la relación antes de tener la razón. Entonces, la mayoría de los conflictos dentro de la iglesia son manejables de acuerdo a estas guías de las cuales da la Biblia. Interesante tema el conflicto. Otra vez, empezamos diciendo esto. El conflicto es una condición del corazón, como quiera que lo veamos. Alguna persona tiene conflicto con nosotros, quizás su corazón no está cerca de Dios. Pero si nosotros decimos estar cerca de Dios, tenemos que tratar de resolver conflictos. Tratar de resolverlos de una manera, como dice, de acuerdo a la palabra de Dios. Y sobre todo pensar qué haría el Señor y que es para bien de la comunidad y al final beneficio de la iglesia. Espero que Dios haya hablado a tu vida a través de este pequeño estudio sobre el conflicto. Te exhorto a que leas capítulo 4 de Santiago. Y sobre todo quiero exhortarte este día a que cualquiera que sea el conflicto por el cual estás viviendo, lo traigas a Dios en oración y que le pidas al Señor que te dé un corazón humilde. Y si es necesario, tú hagas lo correcto. No tanto que esperes que la otra persona haga lo correcto, pero tú, como creyente, hagas lo correcto para tratar de solucionar siempre cualquier conflicto. Que Dios te bendiga.